Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos aquí en el Congreso Nacional de Marketing Político y vamos a platicar con Yago de Marta, proveniente de España, y él es experto en oratoria y media training. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Gracias. Qué gusto platicar con Yago de Marta. Pues hay muchos temas, ¿no, mi querida Dulce? Pues la política está todo lo que da en nuestro país, a nivel también mundial. Hay otros países que también tienen elecciones. ¿Qué nos podría comentar? ¿Cómo se encuentra en estos momentos la política a nivel general? Pues en lo que tiene que ver con la oratoria, en lo que tiene que ver con la comunicación, no parece que hayamos avanzado demasiado en los últimos años a nivel general en cuanto a la oratoria. Es más, hay incluso quienes creen que se hablaba mejor hace un siglo que ahora, que eran mejores aquellos parlamentarios de hace un siglo, aquellos políticos de hace un siglo, que hacían una mejor retórica que ahora. En todo caso, la cuestión sería más que si hablan mejor o peor, si el público se siente más implicado con ellos o no. Y es evidente que en estos momentos que vivimos, que son tan convulsos, sí convendría que el público se sintiera más cerca del político. Y ese abismo es el verdadero síntoma, no tanto la belleza o no del discurso, que eso no tiene mucha importancia. El hecho de que el público sienta un abismo frente al político, eso sí que es una tragedia. ¿A qué cree que se deba esta gran brecha o esta gran diferencia que existe entre la comunicación que existía antes y la que existe actualmente? Yo, más que tratar de encontrar cuál es la comparación, haría un análisis de lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es que, a pesar de que la situación es especialmente convulsa y es que hay una especial necesidad de soluciones, aunque se ve muy claramente esa necesidad, no se entiende que la solución sea el político. Eso es lo curioso. Porque es mentira eso de que a la gente no le interesa la política. A la gente, claro que le interesa la política, le interesa mucho la política. Le interesa no perder su trabajo, le interesa ser más seguro, le interesa tener más dinero, claro que le interesa la política. Pero el problema es cuando no consiguen ver que la solución a esa necesidad es el político. Ese es el único problema que hay. La situación actual a nivel general en política, bueno, es que no te gusta hablar de política nacional, pero en México hay un fenómeno. De repente hay un desencanto por quienes han ostentado cargos de elección popular. Y eso a lo mejor es lo que abre la brecha. ¿Qué tendría que hacer un político hoy en día para, en todo caso, poder reconquistar? Ya no venderme una idea, reconquistar lo perdido en su oratoria y en su forma de ser. Es que igual el problema está en el mismo planteamiento. Es como si tuviéramos que reconquistar al público o reconquistar un estilo cuando lo que pasa cuando hacemos eso es que nosotros colocamos al público como una especie de objeto, como una especie de medio para un fin mayor, ¿no? He perdido a este público que le necesito para conseguir. Sin embargo, desde un punto de vista filosófico y práctico, el público es el fin. El público es el fin. El poder, digamos que es una consecuencia de ese fin, pero el fin es el público, es la gente. Entonces, debiera de serla. Claro, pero claro, cuando nos saltamos ese paso es cuando se produce el abismo. Es cuando el público que escucha al político no se cree lo que dice el político, claro, porque es que no le está hablando a él, está hablando como saltándole por encima. Y eso el público lo nota. Entonces es normal que haya un desencanto ahí, es normal que haya desazón, es normal que haya distancia. Y eso pasa en muchísimos países, claro. Es un fenómeno general. ¿Qué le adecuarías tú a los discursos? Dices que eran mejor hace un siglo, y bueno, pues mejor en los inicios. Pero ¿qué le adecuarías tú a los discursos actuales? ¿Cómo tendrían que ser para poder, bueno, no hablemos ya de reconquistar, por lo menos para que los entiendan? Es posible que los discursos antiguos sostuvieran su grandeza en la utopía, ¿no? En los grandes sueños, en los grandes cambios, en la revolución, en la ola de los tiempos. Ahora está hora de los tiempos, en tiempos convulsos, con marejada, no son olas grandes donde no se pueda subir, sino hay mucho movimiento, igual más movimiento, pero con olas muy pequeñas donde uno no se puede subir. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es convertir al público en el centro del discurso. Que el centro del discurso sea la gente, no el puente, no las seguridades, sino las necesidades concretas de la gente. Pero para eso no es cuestión de escribirlo eso en un papel, en un discurso, en un folio. Es cuestión de que en mi cerebro y en mi corazón yo tenga a esa persona como centro de mi discurso. Ahí sí empieza a funcionar esto. Claro que funciona.
Ahora hay algunas recomendaciones de cómo elaborar un discurso, por ejemplo, de algún pues candidato a elección popular, porque hay veces que vuelven sus discursos muy tediosos, por ejemplo, y lógicamente la ciudadanía pues se cansa y no quiere escuchar a ese político, claro. ¿No? ¿Hay alguna recomendaciones que pudiera darnos? Sí, claro. Lo primero que tenemos que hacer es, al escribirlo, tenemos que estar viendo lo que estamos escribiendo. Un error muy común es que el discurso lo escribe una persona y luego lo da otro. Claro. De tal manera que no conecta jamás con el discurso. Entonces, luego cómo queremos que salga bien es imposible. Pero si lo escribe otro, nosotros a la hora de ensayar podríamos ensayarlo con tiempo. Si lo ensayamos con tiempo, puede ser que nos hagamos con ese discurso. Pero una cosa es hacernos con el discurso desde un punto de vista de repetición, ¿no? Me lo aprendo de memoria. Entonces, si me lo aprendo de memoria, digo palabras planas, palabras sin textura. Cuando las transmito son cosas planas y la gente las percibe como planas, algo gris. Y esa es la distancia. Pero si yo cuando lo preparo, lo que hago en vez de tratar de recordarlo, en vez de tratar de memorizarlo, es ver las caras que están detrás de cada uno de los párrafos. Entonces, mi cuerpo va conectando con eso y cuando voy a hablar resulta que me emociono, resulta que sonrío, resulta que le pongo énfasis, resulta que hay más variabilidad en mi discurso, es más bonito, claro, tiene interés, a la gente le gusta. Si estamos encantados de escuchar historias humanas, lo que no queremos es escuchar historias planas. Claro. Y que sean cortos los discursos también, ¿no? También. Se pierde la concentración en menos de 8 minutos. ¿Cuánto más o menos? ¿Hay alguna regla de cuántos minutos debe tardar un discurso, por ejemplo? Dicen unos 15 minutos, dicen que las clases de universidad no deberían durar más de 45. Ajá. La realidad es que hoy hemos estado 2 horas y podemos haber estado más. Sí, es que depende de quién te diga el discurso y cómo te lo diga. Claro. Y utilizar todas tus herramientas, el cuerpo, etcétera, como lo hiciste. Y nos dabas un ejemplo muy bueno porque las personas que te vieron en la conferencia, evidentemente no es el mismo número de las personas que te pueden escuchar, te pueden leer. Esta situación como el boxeador, que está esperando constantemente antes, puede esperar 20, 30 minutos. Concentrado. Concentrado y no baja la guardia y está brinque y moviendo el cuerpo. Y el político no lo hace. El político se ha vuelto flojo, tedioso, se ha vuelto confianzudo. El político tedioso, discurso tedioso. Claro. ¿Esto es así? Claro. No te refleja absolutamente nada. Absolutamente, y con una muy baja energía. Ajá. Nosotros reaccionamos a la energía. Si la persona que no da importancia a lo que dice, el público no va a dar importancia a eso. O sea, el primero que tiene que dar importancia es él mismo. Hay gente que se extraña, dice, ¿cómo es posible que no valoren lo que digo? Es que tú no le estás dando valor a lo que dices. Para ti es un mero trámite. El discurso se convierte en un trámite político por el que hay que pasar para llegar a un punto. Cuando en el fondo el discurso es el momento de encuentro con la gente, el de encuentro más real, ¿no? En el que de verdad se puede enganchar a la gente de una perspectiva emocional, donde se hace el verdadero enganche. Ahora, ¿qué porcentaje representa a lo mejor el discurso para ganar o perder una elección, por ejemplo? Digo, porque también cuenta la imagen. De cara a perder. Un mal discurso nos puede descalabrar, sobre todo ahora mismo, donde las redes hacen que en 2 segundos eso se oiga. Y ahí sí ha habido algún ejemplo hace no mucho de algún descalabro que ha puesto en duda las cualidades de algunas personas, pero el tener un discurso que nos lleve a ganar, eso ya no es tan sencillo, lleva muchas más cosas alrededor. Pero digamos que sin ese ingrediente es como la sal en una ensalada, claro. Como con el chile, ¿no? Es necesario que esté allí para que le dé el sabor, pero no pasa, oye, si no está, pues te sabes eso, pero te lo puedes comer. Yago, ¿cuál es tu ideal de político? ¿Quién? ¿Como político o como orador? Y como orador. Bueno, como político primero. Como político. Como político. Este sí es. No por lo que haya hecho y no por sus obras. Como político. Ya porque haya sido muy bueno para salir libre de muchas cosas. Digo, a nivel internacional, ¿no? Puedes mencionar el que sea. Sí. ¿Quién es tu ideal? En cuanto a políticos, la verdad es que en la actualidad no encuentro referencias que me motiven. ¿No? A mí me motiva la historia en general. Por ejemplo, algún político que haya manejado un de la historia en general. A mí me motiva la historia de Benito Juárez. Me motivan las historias que mueven al pueblo, que juntan voluntades. Historias que suponen un cambio, que suponen un motor, que es una persona que se convierte en un motor. De eso hay muy poco ya. Ya no hay. De eso no hay. Oye, ¿y orador? Más, ¿no? Y oradores, fíjate. Más que el político que es orador,
cosas. El buen orador, es ese padre que tiene a sus hijos discutiendo y sabe calmarles en un momento con muy pocas palabras y que los niños se queden contentos, o esa señora que vamos al mercado y que siempre acabamos comprándole algo más porque es muy simpática con nosotros. Ese es el gran orador. Si nos fijáramos en eso, es cómo lo hacen, nos iría mucho mejor. A mí, a los periodistas, a los políticos, a todos. Porque esa gente sí tiene magia, ¿eh? Creo que estás hablando de verdades absolutas. Si eres verdadero absolutamente, va bien, ¿no? La gente te puede abrir su corazón, su mente, vaya, y todo. Perfecto. Pues, Yago, qué gusto el poder platicar contigo, que nos regales unos minutos. Me hubiera gustado que me dieras un nombre de la historia de un orador que te ha cautivado a lo largo de tus estudios. Martin Luther King. Y Martin, y te iba a decir, bueno, qué de no sé, pero Luther King, Martin Luther King. Sí. Bueno, fue un gran orador. Pero hasta la fecha, ¿no? Procuro no idolatrar, porque eso nos puede llevar a errores. Ese discurso está muy bien, pero tuvo discursos que no eran para tanto. Un ejemplo. Y por ejemplo, de los presidentes que hay a nivel mundial, ¿hay alguno que tenga una buena oratoria? Nos gusta mucho como habla Obama en general. Obama habla muy bien, sí. Pero fijaros pero no valdría eso en todos los lugares del mundo. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado. Claro, en la adecuación. La gente trata de imitar lo que hace Obama y ahí la estropeamos. También he hablado de eso en la conferencia. Claro, no viene al igual con nosotros. Gracias, Yago. Muchas gracias y bienvenido. Encantado de platicar contigo. A Tabasco, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.